Sé que estamos todos cansados, que estamos terminando, así que vamos a hacerlo bien dinámico, tengo poquito tiempo. Así que vamos a hablar de lo que hace a nuestra práctica, bien dinámico, y nos podemos llevar algo en limpio de lo que estuvimos hablando un poquito de rehabilitación, ¿sí? Seguimos con el paciente lesionado medular, que lo que tiene es un dolor central, que es lo que dijimos antes, que es por una disfunción del sistema nervioso central, es un dolor crónico, difuso, a veces mal localizado, y todo esto se da por un mecanismo de wind-up, o wind-up, como ustedes le quieran decir. ¿Qué es el mecanismo de wind-up? Lo que hace la médula espinal es amplificar la llegada del dolor. Nosotros tenemos una anoxa irritativa, ya dijimos, en este caso es un paciente con lesión medular. ¿Y qué es lo que hace la médula? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso central en el asta posterior? Amplifica la llegada del dolor. Y las interneuronas, que lo vimos en anatomía en primer año, lo que hacen, interneuronas de la médula, lo que hacen es no poder frenar la llegada del dolor. Entonces, cualquier dolor que tiene este paciente y cualquier movimiento y cualquier noxa, o a veces le pasamos el dedo, ya está el paciente con dolor. Tiene una hiperalgesia y una lodiña constante. Todo esto le genera al paciente mal humor, son pacientes que están depresivos, que están preocupados. Esos son los pacientes que nosotros tenemos que ir a ayudar. Bien. Entonces, ¿con qué se asocia el dolor central? Se asocia con fibromialgia. Muchos pacientes con lesión medular les va a pasar que después terminan desarrollando una fibromialgia, terminan desarrollando un intestino irritable, trastornos de la articulación temporomandibular, que son síntomas y signos que tenemos que ir a buscar. Bien, tipos de dolor central, no se los voy a repetir, ya todos ustedes lo saben, pero algo que les quiero comentar. ¿Por qué un dolor simple, digamos una artrosis de rodilla, vira a un dolor central? ¿Por qué una artrosis de rodilla que empieza a ser bien local vira a un dolor central? ¿Por qué un paciente hace dolor central y por qué otro paciente no hace dolor central? Y esto muchas cosas me preguntan, a veces vengo de familia de traumatólogos y a veces digo, a este paciente no lo operes, no te va a ir bien. Me dice, ¿por qué no te va a ir bien? Este paciente te va a hacer un dolor central. Bueno, esto no es porque lo digo yo, esto está descrito. El sexo femenino, tengo que admitirlo, la genética, trauma en la infancia, una historia de dolor crónico o dolores multifocales, pensamientos catastróficos son pacientes que van a virar a un dolor central, que van a responder de forma deficiente respecto al dolor. Fíjense que hay pacientes que los traumatólogos le hacen un reemplazo de rodilla, uno ve la placa, la prótesis está hermosa, y el paciente persiste con dolor. Me parece que a los traumatólogos de columna a veces les pasa lo mismo, la artrodesis está divina, y el paciente sigue con dolor. Es un paciente que tenía un dolor central. En estos pacientes hay que explicarles que el dolor central va a persistir de 6 a 12 meses después de la cirugía. Son pacientes que hay que acompañarlos, que hay que darles medicación que actúe a nivel central. Medicación, acupuntura, ayudarlos de forma, digamos, no invasiva, porque ya bastante fue invasivo el paciente en la cirugía, ayudarlos a transitar lo mejor posible este tiempo que va a durar su dolor central. Entonces, esto es lo que le quería decir. Hay respuestas psicológicas o comportamientos frente al dolor. Y estos pacientes que les describí son pacientes que van a responder peor respecto al dolor. Bien, ¿qué características tienen dolor nuestros pacientes? Tienen dolor en diferentes áreas corporales, tienen fatiga, trastornos de la memoria, del sueño, son muy sensibles frente al dolor. A veces la clínica es normal, o sea, no encontramos mucho, pero el paciente tiene un dolor central. Bien, y básicamente en el lesionado medular, como dijimos antes, hay una interrupción de la entrada hacia el ganglio de la raíz dorsal. Esto ya lo vimos en mi otra charla, ¿sí? Estas son estadísticas, no son estadísticas argentinas, esto de Estados Unidos. Lo más frecuente es por accidentes de tránsito o caídas en lesionado medular. En Argentina cada vez se ve más heridas de bala, ¿sí? Y vamos a investigar algunos tratamientos con evidencia para el dolor neuropático en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con lesionado medular con dolor, fijémonos cómo está sentado en la silla de ruedas. Muchas veces son sillas de ruedas prestadas o que les da la obra social por un tiempo, ¿sí? O un vecino se lo prestó. Fíjense, la postura de silla de ruedas es muy importante para que el paciente no desarrolle un dolor musculoesquelético.
Miremos también qué tipo de ortesis tiene, cuándo empezó a caminar, hace cuánto tiempo que no estaba caminando y uno lo empezó a equipar. Muchas veces hacen lumbalgias agudas. Fíjense en este paciente, disculpen. Fíjense la postura que tiene, ¿sí? Esta lordosis exagerada que hace para hacer una traba de columna para poder bipedestar. Son pacientes que después hacen lumbalgias, hacen dolores de columna y tenemos que advertirle de esto, ¿sí? Esto es un reciprocador, una nena que la empezaron a bipedestar. Son pacientes que después van a tener dolor. Tenemos que advertirle de este dolor y tratarle este dolor. Bien, esto es les quería comentar, ¿alguien sabe? ¿Vieron esta ortesis alguna vez? ¿No? Bueno, esto es una ortesis nueva que se viene ahora a la Argentina que se llama ReWalk. ReWalk es un exoesqueleto y estamos pudiendo hacer caminar pacientes que nunca han caminado, ¿sí? Se usan lesiones medulares incompletas y lo que hace es un exoesqueleto, ¿sí? Lo mantiene el paciente erguido y lo que hace es que tiene fez y cuando el paciente quiere iniciar el paso, el paciente hace una dorsiflexión para que pueda iniciar el paso. Es una ReWalk y se está empezando a usar acá en la Argentina. Bien. Entonces evaluamos al paciente, vemos qué es lo que tiene, si está espástico, si no está espástico, cuánto dolor tiene, qué nivel medular tiene, si es completo o es incompleto. Fíjense, esta es una resonancia de un paciente que tuvo una herida de arma blanca, ¿sí? Esta cicatriz la va a tener toda la vida. Esta es una espina irritativa. Un paciente que tiene dolor, desde que lo conozco, tiene el mismo dolor. No le puedo sacar los opioides, que es lo que hablábamos antes. ¿Por qué le voy a sacar los opioides? ¿Por qué se los voy a sacar? Si el paciente responde bien, puedo tratar de bajarlos un poco. Si tenía una dosis de 30 miligramos de oxicodona, la puedo bajar un poco, pero no hay indicación de sacárselo, ¿sí? Bien, esto es una herida de arma de fuego, fíjense. Esto también es una espina irritativa. Fíjense, esto quedó alojado y el paciente tiene dolor neuropático de por vida y son los pacientes que nosotros tenemos que acompañar. Entonces, si tenemos dolor por debajo del nivel de lesión, pero años posteriores del inicio de la lesión, sí es una bandera roja y sí son pacientes que hay que ir a estudiar mucho más profundamente. Bien, en lo que respecta al tratamiento, porque tenemos poquito tiempo, hay cosas importantes para que ustedes se puedan llevar. Al inicio el dolor es bien musculoesquelético, después va virando a un dolor neuropático, lo van a ir viendo. El uso de AINES es muy alto al inicio, los AINES se van bajando en el paciente con lesión medular y empezamos a usar los opioides. Bien, con lo que refiere a la espasticidad, no sé si ustedes ven muchos pacientes con mucha espasticidad. La espasticidad en sí no es generadora de dolor. La espasticidad en sí puede llegar a dar un dolor musculoesquelético, pero no un dolor neuropático. Lo que sí se vio es que si tenemos que elegir una medicación para la espasticidad, no sabemos por cuál empezar, la tizanidina es la única medicación que demostró que se puede usar para espasticidad y para dolor, porque tiene un efecto dual. O sea que tenemos en paciente espástico, empecemos con tizanidina, no con baclofeno, ¿sí? En lo que refiere al tratamiento no farmacológico, cuando el paciente con lesión medular o dolor neuropático persiste con dolor, lo medicamos. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué más puedo hacer aparte de mi rehabilitación kinésica? La acupuntura tiene evidencia. En los pacientes con lesionados medulares incompletos tiene mejor evidencia. Mandémoslo a hacer acupuntura. No mandemos al barrio chino, todos los pacientes van al barrio chino. En el IREP hacemos acupuntura. Así que están invitados todos a, si quieren mandar pacientes en Capital Federal, hacemos acupuntura para pacientes que no tienen medios económicos para hacerlo. Y lo que respecta al tratamiento farmacológico, lo único que está aprobado por la FDA es la pregabalina. ¿Cuál es el problema con la pregabalina? Que las dosis, los trabajos en lesión medular son a partir de 460 miligramos, es un montón. Y son pacientes que tienen mucho edema, la pregabalina les genera más edema, o sea, lo abandonan rápidamente. No he llegado nunca a esa dosis en lesiones medulares, he tenido que suspenderlo antes. Gabapentin también se puede llegar a usar, tardamos muchos meses en empezar a titularla.
Los antidepresivos, lo que más usamos es la amitriptilina, es barata, es muy buena, se usa de noche, el paciente empieza a dormir otra vez. Si no tenemos amitriptilina, duloxetina es muy cara, es muy buena, se usa de día. La duloxetina lo que haría es reducir la alodinia. La alodinia es cuando no podemos ni tocar al paciente, ahí podemos usar duloxetina. Los agonistas de la sustancia P es algo que se viene en muchos años, es muy prometedor, se usan en receptores de neuroquinina 1. Y finalmente los opioides. Ya di una charla de oxicodona, pero comentarles que los pacientes a veces son muy reticentes a usar opioides. El tramadol ha demostrado beneficios en pacientes con dolor neuropático por lesión medular porque tiene un efecto dual. Si los combinamos con antidepresivos, tengamos cuidado con el efecto serotoninérgico, demos pautas de alarma, ¿sí? Comentarles que ¿por qué los pacientes dejan los opioides? ¿Por qué los pacientes dejan los opioides? ¿Lo dejan rápidamente? Porque muchas veces fueron indicados sin los recaudos necesarios, sin Reliberan o sin algún proquinético para que no se constipen. Si nosotros los indicamos bien y le explicamos al paciente qué es lo que le va a pasar, difícilmente el paciente deje la medicación. El tramadol es el único que demostró beneficios en lesión medular. Y finalmente la marihuana está autorizada para dolor neuropático en lesión medular. Lo único que está autorizado es el Sativex, que acá en Argentina no lo tenemos, pero está autorizada para dolor en el lesionado medular. La nicotina también se puede usar. Los parches de nicotina andan muy bien en dolor neuropático en pacientes que no fuman. Sépanlo. Y bueno, finalmente, si no nos alcanzó con la medicación, obviamente el intervencionismo, que es lo que todos ustedes manejan mucho mejor que yo, es más eficaz, sépanlo, en pacientes con lesiones incompletas. Es muy importante saber si el paciente es incompleto o completo, porque cuando vos tenés un paciente incompleto, como tiene una vía, algo de la vía está funcionando, mi mecanismo de analgesia va a andar muchísimo mejor. O sea que usemos los neuroestimuladores en pacientes incompletos, andan muy bien. Obviamente que la revisión todavía no es consistente, pero andan muy bien. Y finalmente las bombas, ustedes saben mucho más que yo. Y finalmente comentarles que pacientes con lesión medular es un dolor crónico, tenemos que acompañarlos, tenemos que ser reales, o sea, una posición real con el paciente, explicarle que el dolor va a bajar un 30%, que la idea es mejorar su funcionalidad y nada más. Muchas gracias.